Hermes Trismegisto, la astrología y las enseñanzas herméticas. Hermes Trismegisto es el mensajero de los dioses, el sabio maestro de la antigüedad a quien se le atribuye la astrología, la cual estaba contenida en las enseñanzas hermenéuticas y que en tiempo de los faraones recibió todas estas enseñanzas de los propios dioses. Las tres representaciones de Hermes son el dios egipcio con la esfinge de cabeza de Isis, el dios Mercurio griego-romano con los cascos y sandalias alados y el joven profeta vagamente con rasgos occidentales. Babilonia fue la cuna de la astrología. Los documentos más antiguos llegados hasta nosotros datan de unas 4.000 tablas con inscripciones astrológicas con caracteres cuneiformes en escritura siria o babilónica y formaban parte de la biblioteca del rey asirio Asurbanipal 668-629 a.C. Donde quiera que nos encontremos en el destino, también está implicada la astrología. Los griegos llamaban al destino Moira, y de tiempos inmemorables era un daimon de condena y de muerte, un gran poder más viejo que el más viejo de los dioses. El concepto de Moira emerge de la visión de un cosmos ordenado e interconectado. Russell, en la historia de la filosofía occidental, cita: gran parte de los filósofos han creído en la astrología. Esto implica la creencia en un futuro predecible, en la necesidad del destino. La filosofía griega tiene mucho que decir sobre el destino y la astrología, pero hablemos en estos momentos más de ese gran maestro sabio, místico, filosófico y religioso. Hermes también es el creador de la astrología, sí, la cual pertenecía a las doctrinas secretas de la enseñanza hermenéutica. Bien, en Grecia, en la época del helenismo, para el siglo III a.C., se encuentra escrito el epíteto Trismegisto, el 3 veces más grande, atribuido al dios griego egipcio. Más tarde, cuando se racionaliza en parte este dios de la sabiduría, se revelará un mensaje de salvación y de saber cósmica, y Trismegisto se convertirá en el antiguo profeta que en tiempo de los faraones había recibido toda esta enseñanza de los dioses. Hermes como hombre es el primero, el gran iniciador del Egipto. Como casta es el sacerdocio depositario de las tradiciones ocultas. Como dios es el planeta Mercurio, asimilado con su esfera a una categoría de espíritus iniciadores divinos. En una palabra, Hermes preside la región supraterrena de la iniciación celeste, y en la economía espiritual del mundo todas esas cosas están ligadas por secretas afinidades como por un hilo invisible. El nombre de Hermes es un talismán que la resume en un sonido mágico que las evoca, de ahí su prestigio. Los griegos, discípulos de los egipcios, lo llamaron Hermes Trismegisto o 3 veces grande, porque era considerado rey, legislador y sacerdote. Hermes caracteriza una época en que el sacerdocio, la magistratura y la monarquía se encontraban en un solo cuerpo celeste. La cronología egipcia de Manetón llama a esta época el reino de los dioses. No había entonces papiros ni escrituras fonéticas, pero la ideografía existía. La ciencia del sacerdocio estaba inscrita en jeroglífico, sobre columnas y en los muros de las criptas. Luego, considerablemente aumentada, pasa a las bibliotecas de los templos. El libro griego con el nombre de Hermes Trismegisto encierra ciertamente restos alterados pero infinitamente preciosos de la antigua teogonía, que es de donde Moisés y Morfeo recibieron sus primeros rayos. La doctrina del fuego principio y del verbo luz, encerrada en la visión de Hermes, será como la cúspide y el centro de la iniciación egipcia. Ninguno de nuestros pensamientos, dice Hermes a sus discípulos asclepios, puede conseguir a Dios, ni lengua alguna puede definirle. Lo que es incorpóreo, invisible, sin forma, no puede ser percibido por nuestro sentido. Lo que es externo no puede ser medido por la corta regla del tiempo. Dios es, pues, inefable. Dios puede, es verdad, comunicar a unos elegidos la facultad de elevarse sobre las cosas naturales
para percibir alguna radiación de su perfección suprema, pero estos elegidos no encontrarán palabras para pronunciar en lenguaje vulgar la visión inmaterial que les ha hecho estremecer. Ellos pueden explicar a la humanidad las causas secundarias de las creaciones que pasan bajo sus ojos como imágenes de la vida universal, pero la causa primaria queda vedada y no llegarán a comprenderla más que atravesando la muerte. Hermes representa además las tres dimensiones de la tradición sapienza: la religión egipcia y la filosofía griega, las cuales conforman las enseñanzas herméticas que se van definiendo en las diferentes etapas o aproximaciones al hermetismo. Esta tradición se produce en tiempos helenistas tras la conquista de Alejandro Magno, cuando florecen en el mundo griego por primera vez estas sabidurías reveladas, las cuales invocan la autoridad de los textos sagrados, los oráculos caldeos, los magos persas, el resurgimiento del pitagorismo y el orfismo. A partir del siglo II después de Cristo, en concurrencia con la Iglesia, las escuelas gnósticas en el norte de África y en Egipto, lo que más éxito tiene allí es precisamente el hermetismo, que toma la forma de unos textos, la mayoría de ellos de forma dialogal. Son muy interesantes, no solo por las doctrinas, sino por iluminar el ambiente, la religión y el cosmos de la antigüedad tardía, por la trascendencia y la recepción que han tenido en los grandes pensadores de la historia como Platón, Eurípides, los padres de la Iglesia, teólogos medievales del siglo XVI, los cristianos, los árabes, los humanistas, filósofos platónicos. Es tanta su influencia que inclusive los filólogos del siglo XX han puesto los textos herméticos, el ocultismo, el cosmos en el centro de sus discusiones. Según antiguas crónicas en la famosa Biblioteca de Alejandría, durante el reinado de la última dinastía de los Ptolomeos, se guardaban de Hermes, el más sabio maestro de la antigüedad, 42 libros esotéricos que resumen toda la sabiduría de las edades. Mas, a raíz del desembarco de la Armada Romana dirigida por Julio César en el puerto de Alejandría y que desembocó en la inmensa catástrofe del gran incendio que asoló dicha biblioteca, no se pudo recuperar sino algunos fragmentos que se supone son derivadas de fieles traducciones griegas efectuadas por escribas y eruditos por encargo de los faraones ptolomeos. Estos son el Pimander, el Kybalión, ciertos libros de poemas sueltos y el libro A la salida de la luz del día, más conocido como Libro de los Muertos, por haberse encontrado ejemplares de él dentro de sarcófagos de momias de destacados egipcios. Otros fragmentos sueltos proceden de citas de las que fueron depositarias diversas escuelas de la época, escuelas gnósticas, filosóficas, platónicas, herméticas o eclécticas, acogidas todas en Alejandría, y más tarde agrupadas e interpretadas bajo el título genérico de Libros del Thoth Hermes. Tales libros del Thoth circularon profusamente durante el periodo de dominación romana por los tres continentes, África, Europa y Asia, cercana bajo el lema de Corpus Hermeticum, en traducciones latinas, la que unida a la griega y a otras de procedencia árabe egipcias y en lengua popular han llegado hasta nuestros días. La línea esencial de toda la ideología hermética es la afirmación básica de un solo e inmenso Dios, de una sola religión, raíz científica y filosófica a la que servían sabios moral y espiritualmente excelsos, y al que no se podía encanar tan elevada doctrina en quien no estuviera dotado de verdadera experiencia espiritual. Así lo justifican los sabios herméticos. De ello se infiere que las verdades herméticas no podían transferirse íntegramente más que a través de un auténtico y probado merecimiento. La senda más perentoria de tal logro era el conocimiento, pero no a través de estudios mentalizados, sino de la llamada mente iluminada o superior, lo que pudiéramos llamar intuición adherida al suprarracionamiento, traducido por nous, por griegos y exegetas hermenéuticos. La opinión de los antiguos respecto a las enseñanzas de Hermes se objetiva en esta imagen. Es una puerta abierta a una dilatísima perspectiva de praderas verdes, inmensa, llena de sol y de preciosas flores multicolores.
Esa maravillosa puerta abierta a lo desconocido y cuyo alto mirador franqueaba en los escritos de Hermes, constituía el gran aliento vital, el aliento del espíritu de toda agrupación humana selectiva cuya finalidad era la investigación de la verdad en el hombre y en el cosmos, y su divisa común, la famosa frase de la llamada tabla esmeraldina del propio Hermes: como abajo, así es arriba; como arriba, así es abajo. De ese modo, el fundador de la religión y filosofía, poniendo en juego el estudio y la experiencia profunda y directa a través de la supermente y del espíritu, alimentó desde aquella remota época todo empeño del hombre en atisbar las esencias reales de la vida divina, así en el interior del propio individuo como en el universo en todas las trascendencias y sus misterios. Hijos de la sabiduría hermética fueron los mensajes espirituales de Persia, Siria, Judea, Anatolia, Grecia y otros nacidos y derivados de esta semilla espiritual depositada en las fecundas aguas del Nilo. Todas las civilizaciones antiguas tienen por lo tanto la misma fuente, porque desde Egipto Hermes pasó a Grecia apoyado en su trascendente mitosofía y aportando en ella todo su bagaje de sabiduría. Por el delta del Nilo se derramó el mensaje profundo y legendario del 3 veces grande desde Alejandría a todo el Mediterráneo. Parece que hubo una obra llamada el Libro de los Alientos o de las Respiraciones, cuya ciencia enseñó el gran Hermes. Desapareció por las catástrofes, guerras, fanatismo, ignorancia y la falta de comprensión posterior, y cuyas enseñanzas se recogieron en la India, divulgadas por el Hatha Yoga en su más trascendente efectividad a través de Raja Yoga o Yoga Real. De todos modos, también en Occidente existen testigos fidedignos de estas específicas enseñanzas del maestro egipcio y de su importantísimo libro. Mea, el gran escritor hermetista del siglo antepasado, realizó un exhaustivo estudio de las obras herméticas. Nos dice a propósito de ellas que llegó a la conclusión que tales obras originan en otro Hermes, predecedor del 3 veces grande, un Hermes antiquísimo, anterior al diluvio, o sea, anterior al hundimiento de la Atlántida. Esto conformaría el acerto de que la sabiduría, la ciencia, las artes, todas del primitivo Egipto, tan extraordinariamente avanzadas, le fueron legadas por los atlantes antes de su hundimiento. Los datos más precisos se encuentran grabados en un pilón de piedras de una de las más antiguas construcciones de Egipto. Es por esto que las enseñanzas herméticas constituyen una síntesis de verdades perennes. Los sabios que han dejado fe de las originarias enseñanzas de Hermes y de los mencionados principios fueron Mannesón, Cicerón, Herodoto, Plinio, Ammiano, Josefo, así como muchos otros. Al sucederse las épocas y las dinastías en las orillas del Nilo, se fueron encontrando fragmentos de los símbolos del Tot en inscripciones de origen antiquísimo, sobre todo en el interior de las criptas secretas de los grandes templos, especialmente en las cercanas al delta, donde florecieron los primeros núcleos de civilización egipcia no lejos de las esfinges y de las pirámides. En el cercano oriente se conocieron durante muchos siglos dichas verdades compiladas en cuya obra llevaba por título La profecía de Hermes. Las enseñanzas herméticas lograron un inmenso auge con la extensión del platonismo en el mundo oculto. Durante el esplendor de la civilización griega que nació entreverada con la civilización egipcia, también parece que las enseñanzas herméticas constituyeron el trasfondo del ideario de la escuela estoica, lo que da a entender su fuerza y su importancia y la cosecha de su poderosa siembra eficaz en el mundo antiguo, así como la trascendental raigambre reconocida en el campo de las ideas madres y de la conducta del hombre superior. Como hemos insinuado al comienzo, fueron los griegos ilustres los que tradujeron pulcra y fielmente las enseñanzas herméticas, haciendo que sobrevivieran y se difundieran en el mundo antiguo después de la gran catástrofe del incendio de la biblioteca y de la desaparición de la escuela de Alejandría. Estas traducciones fueron citadas posteriormente, traducidas al asirio, árabe, a diversas lenguas asiáticas, hasta llegar a nuestros días y a nuestra época, la que está en trance de renacer espiritualmente al iniciarse un nuevo ciclo zodiacal de civilización a nivel mundial.
la era de Acuario, porque debido a la acción de esta ley cíclica, a sus ondas de avance y aparente retroceso, y de acuerdo a estas raíces cíclicas que alimentaron edades y que constituyeron la divina herencia del mundo de todos los tiempos, parece ser que la postrera dinastía egipcia de faraones, la de los Ptolomeos, fomentó excepcionalmente el estudio y la fiel versión a varias antiguas idiomas de las obras herméticas. En las aulas de Alejandría, en la biblioteca y museos sostenidos por los faraones, había centenares de escribas consagrados a la copia manual de tales primitivos códices allí depositados, archivados como joyas auténticas del saber en los anaqueles del más destacado centro cultural del mundo antiguo. Consta en las antiguas crónicas dispersas que los libros de Hermes fragmentariamente salvados constituyeron después el alimento espiritual de filósofos, profetas, pedagogos, investigadores, poetas y místicos de todos los países y en todas las lenguas cultas conocidas. Con respecto a los libros herméticos, cita Duncan un pasaje de Efrén Sirio en el que decía que en el año 365 después de Cristo existían varios libros de Hermes en Siria, sin duda traducidos del griego o del latín. Otros afirman que los primeros musulmanes protegían las sectas de los herméticos y que en ellos se inspiraban sus libros. Lo cierto es que hasta el siglo VIII podían encontrarse en Siria varios fragmentos. El escritor hermético Scott afirma que en el siglo XI una copia de tales libros pasó a la Constantinopla, entonces la capital del cristianismo. Esta copia al parecer llegó más tarde a Florencia, centro del renacimiento de todas las culturas clásicas, especialmente impulsado por la hegemonía de los Medici y de la escuela neoplatónica, lo que atrajo a los mejores talentos asiáticos cuando los turcos invadieron Constantinopla. Posteriormente, autores ignorados difundieron los libros de Hermes en forma fragmentaria y tal vez mistificada, como diálogos breves entre Hermes y su hijo discípulo Tat. Dos de tales fragmentos dialogados eran conocidos como enseñanzas de Isis o su hijo Horus. Según los críticos antiguos, tales diálogos eran los mejores porque constituían una tradición fiel del antiguo original egipcio, lo que es dudoso. Sin embargo, en tales diálogos no se advierte el influjo gnóstico hebreo, ni tampoco las tendencias de otras escuelas de la época de Alejandrina. De acuerdo con este acerto, parece que las obras de Plutarco sobre Isis y Osiris y los mismos escritos de Manetón, el favorito del segundo Ptolomeo, se inspiran en los textos herméticos directos que alimentaron a su vez las copias sucesivas. De estos libros herméticos vulnerados en parte su sentido original a través del tiempo y las excluyentes tendencias ideológicas, el conocido como Asclepio es de la máxima importancia para los estudiantes del hermetismo. A pesar de las naturales corrupciones, parece que su mejor parte ha sido compilado bajo el título de Vimander y que ha conservado bastante bien su aliento original, merced a haber sido cuidadosamente traducido al demótico o lengua jeroglífica popular en las postrimerías de la gran civilización egipcia. Escrito extractado de libros sagrados de Hermes Trismegisto. En nuestro próximo podcast, a través del Kybalión, obra maestra de Hermes Trismegisto, tocaremos los principios de la enseñanza hermética, las cuales nos conducen a las puertas del templo del misterio a través de las doctrinas secretas.